Hola, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te pasó que viajaste a Buenos Aires, Argentina, y te encontraste con un nativo y no entendías nada de lo que te estaba diciendo esa persona que parecía que te estaba hablando en otro idioma? Bueno, no te preocupes, porque si te pasa esto cuando venís a Buenos Aires, no sos el único y el problema no sos vos, no es tu nivel de español, no es que sos un mal estudiante. Esto le pasa a muchos estudiantes de español avanzado. Así que quédate hasta el final de este video y te voy a contar por qué te pasa y qué podés hacer para que esto no te vuelva a pasar. Bueno, bienvenido a mi canal, soy Andrea, soy tutora de español y como te prometí al comienzo del video voy a decirte por qué te pasa esto de no entender a los nativos de Buenos Aires. Es algo frustrante. Bueno, cuando te toca venir a Buenos Aires es tu viaje de tus sueños. Ay, pensás, por fin voy a ir a Buenos Aires y voy a poder usar el español que aprendí, voy a poder pedir comida en un restaurante, voy a poder comprar en una zapatería, voy a poder comprar facturas en la panadería. Y de repente llegás a Buenos Aires y te encontrás con que te resulta muy difícil entender. Bueno, te prometí que te iba a decir por qué. Esto te pasa porque no estás acostumbrado a escuchar el español real. ¿Qué quiere decir que no estás acostumbrado a escuchar el español real? Claro, aprendiste solamente a escuchar audios de libros. Y si solamente aprendiste español escuchando audios de libros, es lógico que cada vez que te encontres con una persona de Buenos Aires no entiendas lo que te dice. Es que los audios son muy diferentes al español que se habla en la vida real. Los audios de los libros son grabaciones controladas. No hay ruido de fondo, las personas respetan los turnos, todas las palabras que se utilizan en esa grabación respetan el nivel al que pertenece ese audio. Es decir, si escucho un audio A1 no voy a encontrar vocabulario del nivel B1. Pero esto no sucede en la vida real. Cuando uno habla en la vida real, pasan estas cosas, pienso cuando tengo que decir las palabras, no me salen las palabras, estoy hablando y otra persona habla encima mío, es decir, pisa lo que yo estoy diciendo y muchas veces estoy hablando y me río al mismo tiempo que estoy hablando. Es decir, hacemos cosas que no pasan en los audios de los libros. Bueno, en realidad hay muchas cosas que te puedo comentar sobre lo que sucede en un discurso de la vida real. Después lo vamos a ver en algún otro video. En este video solamente quiero que te quedes con un solo consejo. Si querés aprender a entender, es decir, si querés entender a alguien que te habla en Buenos Aires en la vida real, tenés que acostumbrarte a escuchar a personas de la vida real. ¿Y cómo escucho a personas de la vida real? Escuchando material auténtico. Por ejemplo, este es un material auténtico. Un material auténtico es un material donde no está controlado lo que se dice. En este momento yo no estoy pensando en qué palabras utilizar según un nivel. Si me equivoco o no me sale una palabra en este momento, bueno, va a quedar así, quedará el silencio en el audio. Pero material auténtico es cuando estamos escuchando un material que no está moldeado para estudiantes. Por ejemplo, un podcast de alguien que habla de determinado tema, una película que miro en español, las noticias, una canción que escucho de alguien que canta en español. Bueno, esto entonces es el secreto de lo que tenés que hacer para entender a los nativos de Buenos Aires. Escucha a personas que hablan con el español rioplatense, sobre todo si querés entender a alguien de Buenos Aires. Así que bueno, seguí mi consejo, ¿sí? Te lo vuelvo a repetir.
Estudiá con los audios de los libros porque son muy buenos, pero agregale el material auténtico con el español rioplatense. Y vas a ver cómo la próxima vez que vengas a Buenos Aires te vas a encontrar con un nativo de acá y vas a entender todo. Te vas a sentir feliz porque vas a notar la diferencia. Ya no vas a sufrir más, no vas a pasar más por esta situación fea de estudio mucho, soy un buen estudiante y sin embargo no puedo disfrutar de una conversación con un nativo. Bueno, no te va a pasar más. Espero que te haya gustado mi consejo, este video, y bueno, nos veremos en el próximo video donde te voy a seguir dando consejos y diciéndote qué podés hacer para mejorar tu español rioplatense. Nos vemos en el próximo video y acordate darle like y de seguirme si es que te gusta el material que voy subiendo a mi canal. Nos vemos. Gracias.